Bien, buenos días chicos. Hoy ya, bueno, está la primera conectada. Bien, ok. Bien, les cuento que hoy vamos a ver el último tipo de prótesis dentro de, como ya estuvimos viendo, la prótesis fija, la prótesis removible, la removible parcial, y hoy vamos a empezar a desarrollar otro tipo de prótesis que también es removible, pero que a diferencia de la que veníamos viendo que es parcial, en este caso es completa. O sea que es la que se va a encargar de atender los problemas del totalmente desdentado. Así que voy a convocar al dictante de hoy, doctor Pesini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor de aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos listos para empezar, ya están todos los alumnos conectados, así que cuando usted quiera arrancar, lo voy a Estamos, dejar en... estamos listos. Podemos empezar ¿Sí? entonces. Ok. Un segundito. Bien, ahí está. Buenos días, alumnos. Vamos a hablar hoy de examen clínico del modelo preliminar a partir de una impresión, de la cubeta individual, a partir del modelo de esa impresión y después del modelo definitivo. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder confeccionar correctamente una prótesis completa, que la prótesis completa es una estructura que trata de resolver el problema del paciente totalmente desdentado con la finalidad de devolver estética, fonética y función. Entonces, para poder confeccionar correctamente una prótesis completa, lo que debemos hacer primeramente es un buen examen clínico. El examen clínico es reconocer el terreno donde vamos a trabajar, qué es lo que vamos a encontrar a favor y en contra, con qué tejidos vamos a trabajar y a partir de acá empezar a evaluar y a definir cuál va a ser nuestra estrategia de trabajo y en qué nos podemos apoyar para mejorar lo que es crítico en este tipo de prótesis, que es la retención. Entonces, vamos con el examen clínico del maxilar superior. Lo primero que tenemos que ver es la apertura bucal, la tonicidad de labios y carrillos. Esto va a ir cambiando según la edad del paciente, generalmente, según la actividad que tenga el paciente. Si son pacientes jóvenes y atletas, la tonicidad es muy marcada. En los adultos mayores empieza a perder tonicidad. La inserción de bridas y frenillos, esto es el frenillo anterior y los frenillos laterales. Las bridas, por ahí habrán escuchado esta palabra y no tienen bien claro qué es. Las bridas se asocian con tejido cicatrizal, ya que son desdentados totales, han sufrido cirugía y extracciones dentarias y eventualmente pueden generar bridas de cicatrización, que son como bandas mucosas que se tensan bastante y puede complicarnos nuestra retención. El tamaño del reborde alveolar, o sea, el tamaño, la altura que tiene, la forma, y acá tenemos que determinar la línea cero, nos va a determinar la línea cero anatómica que las vamos a nombrar más adelante. Tamaño de la tuberosidad, que es una zona de retención por excelencia en el sector posterior.
cuanto más voluminosas sean, más retención nos va a dar. El surco amular, que se encuentra entre el reborde y las tuberosidades, el ligamento pterigomandibular, y palpar la mucosa que cubre todo el maxilar superior. Palpar la mucosa, podemos tener una mucosa muy fina, lo que va a ser, generalmente las mucosas finas hacen que las prótesis sean menos soportadas, es decir, el paciente soporte un poco menos porque no tiene la resiliencia suficiente para amortiguar la masticación. Cuanto más fibrosa, más resiliente, amortigua más las fuerzas masticatorias, entonces es más confortable para el paciente. En cuanto a la forma de los rebordes, tenemos formas triangulares, rectangulares y ovoidales. Esto en sí no complejiza mucho el tema de la retención, que es lo que yo les hablaba hoy, sino simplemente nos ayuda a seleccionar la cubeta y también después los dientes artificiales. En cuanto a la forma del reborde, tenemos forma en U, en B y en C. La más complicada a la hora del soporte de la retención es la forma en B, ya que tiene en su reborde una forma de filo de cuchillo, termina en un vértice, que suele ser, tienen que pensar que esto es mucosa, que se transmite al hueso, y este vértice óseo genera a veces molestia a la hora de transmitir las fuerzas al hueso. Los rebordes alveolares los observamos en cuanto al tamaño, qué tan voluminosos son, y la relación con los tejidos vecinos. Acá vemos el surco amular, está bien donde termina el reborde. Ahí está. Observamos la inserción de los tejidos móviles. La línea cero anatómica es la línea de unión entre los tejidos fijos del reborde y los tejidos móviles. Esa es la línea cero anatómica. Ahí vemos, como decíamos hoy, reborde en C, reborde en U, rectangulares, triangulares. Ahí fíjense bien en cómo está la inserción del frenillo y donde termina y aparece pequeña parte de silla aumentada, que es donde termina el surco nasopalatino, que si se presiona mucho en esa zona puede resultar doloroso. Y también los rebordes tienen que notar estas zonas que son como más agudas y pueden provocar dolor a la hora de usar la prótesis. Por eso esto es examen clínico. Tenemos que ir observando todos los factores que nos pueden favorecer o entorpecer el uso de la prótesis. Y eventualmente definir si tenemos que recurrir a una cirugía correctiva, porque si hay una zona que es muy aguda y la prótesis va a presionar, puede provocar lesiones, directamente se evalúa hacer una corrección quirúrgica del tejido óseo para que la prótesis funcione correctamente. ¿Ven? Noten. En cuanto a la mucosa, también puede estar firmemente adherida, puede ser resiliente y puede estar también con zonas móviles. Eso nos va a complicar un poco a la hora de la impresión y después de colocar la prótesis definitiva, porque va a ser
que nuestra prótesis sea inestable, que se desplace en sentido horizontal. Observamos los frenillos laterales, frenillo anterior, surco angular, tuberosidad. Lo que le decías hoy, bridas y frenillos. Observamos los frenillos laterales. Estas son bridas. Acá hay un frenillo, pero también hay una brida cicatrizal acá. Entonces, todo eso hay que evaluar. Y eventualmente, si se tiene que corregir, se corrige quirúrgicamente. Ahí vemos la tuberosidad en el sector posterior. Vemos la tuberosidad en el sector posterior. Tenemos un buen reborde, ancho, amplio. Ahí se ven perfectamente los frenillos laterales. Acá hay que observar dónde se insertan los frenillos, qué tan cerca del reborde. Cuanto más cerca del reborde se inserten, más nos va a complicar nuestro cierre de la prótesis. Comparamos bien, fondo de surco. El fondo de surco es ese fondo donde termina el carrillo y empieza nuestros tejidos móviles ahí cerca del reborde. Velo del paladar, la altura del velo del paladar. Tenemos el paladar fijo y el paladar móvil. El velo del paladar es el que se mueve cuando hablamos, tragamos, cuando respiramos. Ahí se mueve el velo y es importante tener en cuenta el límite de paladar duro y paladar blando, porque también es una zona crítica de retención de la prótesis. Acá vemos dónde termina el paladar duro, está marcado, y empieza el paladar blando. Si nosotros nos excedemos en nuestras prótesis hacia el paladar blando, es muy probable que desestabilicemos las prótesis. Entonces hay que encontrar perfectamente ese límite. Observamos la altura, cómo se dispone, si es alto o bajo. Y vamos al frenillo labial medio superior. La importancia de este frenillo es dónde se inserta, si es más hacia el reborde o más hacia arriba. Este frenillo hay que liberarlo a la hora de la toma de impresión, es decir, dejar un espacio para que se mueva, porque imagínense, fíjense, acá está traccionando el labio y si la prótesis está muy unida al frenillo, la va a desplazar. Entonces, por eso todos esos tejidos móviles nosotros tenemos que tener en cuenta para que no desplacen nuestra prótesis. Frenillo lateral superior, acá se ve perfecto. También tenemos en cuenta dónde se insertan, a qué altura, qué tamaño, qué tonicidad. Porque también a la hora de la impresión tenemos que tenerlos en cuenta. Bien, en el maxilar superior, inferior, que tenemos que controlar, también forma y tamaño del reborde, tamaño de los rebordes también, línea cero anatómica, es decir, la inserción de los tejidos móviles, línea oblicua externa, frenillo lingual, apófisis geni, repliegue del espacio sublingual y la línea oblicua interna. Frenillo labial anterior, como les decía en el superior también, la importancia es dónde se inserta, si la inserción si es superior o más inferior, nos va a favorecer o nos va a complicar la retención de la prótesis. Y observamos, según el tamaño de nuestro reborde, ahí ven, no tan notorio, más notorio. Fíjense el reborde inferior
Generalmente es uno de los que más se reabsorbe y en prótesis completa es realmente la valla a pasar, el reborde del maxilar inferior. En prótesis completa siempre es un tema. La retención en el sector inferior es crítico. Hay que saber manejarlo bastante bien y cumplir con los pasos y protocolos. Piso de boca, tomado entre la lengua y el reborde. Ahí determinamos la altura, le pedimos al paciente que levante la lengua y toque el paladar, el maxilar superior, y ahí vemos cómo se proyecta el piso de boca hacia la zona superior. También nos va a dar ya una referencia del límite posterior inferior de la cubeta en cuanto a longitud, porque también, imagínense, en el sector superior no hay nada, pero en el sector inferior la lengua es la que domina y pues la que lleva a desestabilizar en algunos casos nuestra prótesis. Controlamos la papila piriforme en el sector posterior, que es el límite posterior de la cubeta. Ese es nuestro límite posterior. Controlamos también qué tan voluminosa es, cómo se encuentra. Ahí vemos de nuevo. Fíjense cómo se encuentra en el superior y en el inferior. Bien, una vez que determinamos todo nuestro examen clínico, vamos a la impresión preliminar, que es una primera impresión que la podemos tomar con cubetas. Depende del material que utilicemos. Las cubetas están constituidas por cuerpos, flanco y piso o gotera, y el mango, sirve para manipular la cubeta. En prótesis completa, la cubeta tiene una característica particular, que son los ángulos, la unión entre el flanco y el piso gotera es bien redondeado, es más bien de flancos bajos, ya que no hay piezas dentarias, y pueden ser lisas o perforadas según la técnica de impresión que se vaya a utilizar. ¿Cómo se clasifican las cubetas? En estándar, comerciales o stock, individuales, que es la que confeccionamos los odontólogos. Según el material, pueden ser metálicas o plásticas. Según el maxilar, para maxilar superior o maxilar inferior. Según la retención, lisas para compuesto de modelar o perforadas para alginato. Y según el área a impresionar, total o parcial. Para desdentado total, como les dije, flancos bajos y la unión del flanco con la gotera es acanalada. Esta es una cubeta para dentados, noten la diferencia, como la unión es recta y para desdentados las uniones son redondeadas y los flancos son más bajos. Materiales de impresión para tomar impresión preliminar en prótesis completa. Tenemos compuesto de modelar o Godiva. Tiene una ventaja, es bastante económico, es reutilizable, pero hay que manejar bastante la técnica de impresión. Y la otra técnica es con alginato, que se utiliza tanto, el alginato se utiliza para impresiones en dentados y desdentados. El compuesto de modelar, les aclaro, y pónganlo con resaltador si quieren, en mayúscula. El compuesto de modelar es solamente para tomar impresión en desdentado. Que les quede bien claro eso, por favor. Ya les digo, pongan en negrita, mayúscula y resaltador. Compuesto de modelar solamente para tomar impresión en desdentados. Y el alginato, sí, el alginato se puede usar en cualquiera de los dos. No se vayan a confundir nada más. Impresión primaria o preliminar del maxilar superior. Cubeta estándar con compuesto de modelar. Se selecciona la cubeta para el caso a tratar. Probamos la cubeta en la boca.
¿Cómo se prueba? En el sentido frontal debe abarcar ambas tuberosidades. En el sentido anteroposterior debe cubrir todo el maxilar, dejando un espacio de 5 milímetros entre el flanco de la cubeta y la cara vestibular del reborde. Entonces, una vez que controlamos y ajusta nuestra cubeta como nosotros queremos, secamos la cubeta y la calentamos ligeramente. Reblandecemos el compuesto a modelar en un termostato o taza de goma a la temperatura indicada por el fabricante y cargamos la cubeta con el compuesto de modelar. Se flamea el compuesto de modelar para obtener una superficie lisa sin arrugas. Se atempera en el termostato. Este es un momento crítico, ya que si no podemos quemar al paciente. Introducimos en la boca la cubeta cargada, centramos tomando referencia a ambas tuberosidades, se presiona a ambos lados a la altura de los premolares en forma uniforme hasta el total endurecimiento y luego se retira de la boca, se lava y se seca. Hoy se desinfecta, sí o sí, se realiza el examen y la crítica de la impresión. No debe quedar cubeta al descubierto, o sea, se debe ver solamente el material de impresión y el material de impresión tiene que estar liso y sin arrugas. Ahí vemos la secuencia, reblandecemos, centramos, o sea, separamos con espejo, centramos y presionamos a la altura del premolar. Las fotos están un poco desactualizadas, ya que no está usando guante nuestro operador. Pero recuerden no realizar ningún procedimiento clínico sin guante. Presionamos a la altura de premolares, mantenemos. Una vez que endureció el material, controlamos la impresión. Ahí controlamos la impresión, miramos bien. Fíjense, no hay cubeta al descubierto, no hay zonas con arrugas, no hay zonas con signos de haber arrastrado el material, o sea, está perfecta la impresión. ¿Cuál es la variante? Usar una cubeta perforada con alginato. Preparamos el alginato, se puede preparar con la consistencia un poquito mayor, con un poco menos de agua. Se toma la primera impresión, se retira de la boca, se lava, se seca, se prepara un alginato más fluido y se carga sobre la impresión anterior y volvemos a impresionar. Sería como una técnica de doble impresión, pero con alginato. Preparamos el alginato, llevamos a la cubeta, alisamos la superficie del alginato con un poco de agua. Este procedimiento, la verdad, yo siempre dije, nada, ¿para qué alisar? Es una cuestión personal, por eso les comento. La recomendación era la indicación, después de preparar el alginato, llevarlo a la cubeta, lo alisamos con la espátula, como vemos ahí. Después, la indicación era, bajo el agua, alisar bien la superficie del alginato. Mucho tiempo vi este paso, porque decía, no es necesario, pero sí es estrictamente necesario. Cuanto más lisa está la superficie del alginato antes de tomar impresión, mejor les va a salir la impresión. Entonces, preparan el alginato, lo ubican con la espátula, lo alisan y después en el agua le dan mayor lisura todavía para tomar la impresión y van a ver que la superficie de impresión queda muchísimo mejor. Pruébenlo en algún momento cuando tengan oportunidad. Bien, tomamos la impresión. Ahí vemos la impresión del alginato en la cubeta. No hay cubeta al descubierto, no hay signo de arrastre. Una de las características de esta impresión preliminar es que tiene que ser sobreextendida. Esto es, tiene que desplazarse un poco el material hacia los laterales, hacia el frente, hacia vestibular. ¿Para qué? Para que tensione un poco los tejidos móviles, los desplace y nos dé así una
una mejor imagen de nuestra línea cero anatómica, de nuestra unión de los tejidos fijos y móviles, para poder diseñar así nuestra cubeta individual. Vaciamos la impresión preliminar con las técnicas anteriormente descritas. El vaciado en alginato y sobre todo en alginato debe realizarse de inmediato. Se hace con yeso Taller o París, no requiere encajonado y se realiza vibrando correctamente para que no atrape burbujas de aire. Una vez que fragua el yeso, se retira la impresión, hacemos el recorte y volvemos a evaluar nuestro terreno de trabajo. La impresión nos da los modelos del yeso nos dan un detalle más cercano, aparte de la inspección clínica. Hay veces que en el examen clínico se nos escapan detalles que en los modelos preliminares los podemos observar, como zonas retentivas, algunas zonas de mayor reabsorción ósea. Bien. Así obtenemos el modelo primario preliminar. ¿Para qué nos sirve esto? Para corroborar el examen clínico, como les dije, y diseño y confección de la cubeta individual. ¿Por qué me saltó? Esperen. Ahí está. Bien, vamos al maxilar inferior. También con compuesto de modelar, la técnica es exactamente igual. Como les dije, seleccionamos la cubeta para el maxilar inferior, la probamos en boca. En sentido frontal debe abarcar la papila piriforme y la cara anterior de la rama montante del maxilar inferior. En el sector anterior, observar las apófisis genias. Bueno, ¿se acuerdan cuáles son las apófisis genias? Espero que les quede claro la anatomía en primer año. Pero las apófisis genias son donde se insertan los músculos genio-ioideo y genio-gloso. Entonces es un factor determinante en la retención de nuestra prótesis. Como les dije hoy, la prótesis superior no está en contacto con tantas partes móviles como el inferior, que tiene inserciones de músculos como el genio-gloso, genio-ioideo, la lengua, el maxilar. La prótesis inferior está más expuesta en ese sentido. Bueno, realizamos el vaciado de la impresión con yeso piedra o París. No requiere protección de bordes ni encajonado, como habíamos dicho. Obtenemos el modelo y recorte. Ahí tomamos la impresión del reborde inferior, del maxilar inferior. Luego hacemos la crítica de nuestra impresión. No hay zonas arrugadas, no hay cubeta al descubierto. En esta impresión es importante pedirle al paciente que saque la lengua para que nos quede la impresión del frenillo lingual en la parte interna. Bien, tomamos otra imagen. Fíjense, esto es importante en el sector lateral interno, cómo se puede desplazar el piso de boca hacia el piso de boca la impresión. Es importante acá también que el paciente saque la lengua y eleve el piso de la boca para darnos un límite somero de cuál sería nuestro límite interno de la prótesis. Bien, entonces tenemos nuestro modelo y delimitamos, marcamos, observamos, como habíamos dicho, corroboramos nuestro examen clínico. Reborde, línea oblicua externa, línea oblicua interna, inserción del frenillo. Acá hay otras líneas marcadas que después les voy a explicar. Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Para, como les dije, diseñar la cubeta individual y corroborar el examen clínico. Vamos a la cubeta individual.
por cómo se diseña. La cubeta individual, antes de entrar al diseño, creo que ya hablamos de cubeta individual en fija, lo que vamos a tener es una cubeta más adaptada a nuestro paciente con un espesor calibrado perfecto de material de impresión. Entonces nos sirve para tener más precisión en la reproducción de nuestro terreno. Es muy importante en prótesis completa estos dos pasos, tanto en la impresión preliminar y la confección de la cubeta individual y tomar la impresión con cubeta individual. Porque así vamos a lograr la retención ideal, lo más ideal posible. Porque no es lo mismo pasarse, hacer un reborde más alto y después tener que desgastar hasta que al paciente no se le caiga, entre comillas, la prótesis, que llevarla del mínimo al máximo, decir, bueno, hasta acá llegó, este es nuestro límite de la prótesis y así podemos lograr una mejor retención. ¿Cómo diseñamos la cubeta individual del maxilar superior? Se puede utilizar con lápiz tinta sobre el modelo preliminar, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior, la zona vestibular anterior, línea cero anatómica, que la línea cero anatómica es la que separa los tejidos móviles y fijos. Y acá, por favor, presten atención nuevamente, que son tejidos móviles y fijos, no otra cosa. Bridas y frenillos ampliamente liberados. Esto quiere decir liberar en un diseño, una cubeta, liberar una brida o un frenillo es dejar un espacio, no trazar el diseño de la cubeta, el dibujo de la cubeta pegada a la brida o el frenillo, sino dejar 1 o 2 milímetros liberados para que después ocupe el material de impresión. Zona vestibular posterior, ahí estamos hablando de premolares y molares, va del diseño del dibujo a fondo de surco. El límite posterior es una línea recta que une ambos surcos amulares. Va del surco amular de un lado al lado opuesto. A ver. Bueno, esto como les estaba describiendo. ¿A dónde va? La inferior. Perdón, el superior. Ahí estamos. Maxilar inferior. El diseño de la cubeta del maxilar inferior es más compleja. ¿Por qué? Porque como les dije, entran en juego un montón de músculos y actores como la lengua y el piso de boca. Entonces, es más complejo el diseño de esta cubeta. Entonces vamos a esta imagen que se van a entender un poquito mejor. Se divide en 6 zonas, en las que vamos a ir dibujando. Zona 1, que va de distal del primer molar al ángulo distovestibular, se diseña sobre la línea oblicua externa, que la reconocen muy bien en el modelo. La zona 2 abarca la papila piriforme y el ligamento térico-mandibular. Se diseña el ángulo distovestibular redondeado, solo la mitad vestibular. La zona 3 va desde canino a distal del primer molar, se diseña por la línea de flexión de los tejidos, liberando bridas y frenillos. La zona 4 va de canino a canino en el sector anterior y se diseña por la línea de flexión de los tejidos, es decir, donde se unen los móviles y los fijos. Zona 5 corresponde a la zona lingual posterior, zona lingual anterior, distal del segundo molar, de acá, distal del segundo premolar a distal del segundo premolar del lado opuesto.
se diseña de 1 a 1,5 milímetros por encima del piso del modelo. Zona 6 de distal del segundo premolar hasta el ángulo distolingual. También se diseña la línea oblicua interna hasta unirse con la zona 2 por lingual. Por eso les digo, el diseño de la cubeta individual del maxilar inferior es un poquito más complejo. Antes de entrar a la cubeta, les habíamos dicho que en el maxilar superior y acá también en algunas zonas se marca con lápiz tinta en la unión de la línea, en la línea cero anatómica. La línea cero anatómica. Si nosotros tenemos que delimitar la línea cero anatómica en un modelo, ¿cómo podríamos hacer? Porque no tenemos referencia de tejido fijo y móvil en un modelo. Entonces, para determinar la línea cero anatómica en un modelo de yeso, tenemos que determinarla de 1 a 2 milímetros por encima de lo que nosotros tenemos como fondo de surco. 2 milímetros más o menos del fondo de surco tendríamos un esbozo de línea cero anatómica en un modelo de yeso. En un paciente la delimitamos perfectamente traccionando y observando. Bien, entonces ahí tenemos la cubeta inferior siguiendo nuestro diseño. ¿Y cómo podemos, una vez que diseñamos nuestras cubetas, cómo la podemos confeccionar? La podemos confeccionar con distintas técnicas y con distintos materiales como ser resinas acrílicas de termopolimerización en mufla o de autopolimerización. De acuerdo a la presión que requiera el caso clínico, holgadas con 1 o 2 cubetillas de cera o ajustadas directamente sobre el modelo. Y de acuerdo a la técnica de confección, puede ser por pincelado o por rebasado. Confección por pincelado sobre el modelo preliminar diseñado. Se pincela primero con separador de yesos y acrílicos. Luego en un frasco de vidrio se preparan resina acrílica de autopolimerización para compostura. Y con un pincel se va pintando directamente sobre el modelo, respetando el diseño de la cubeta hasta obtener una capa uniforme de medio a 1 milímetro. ¿Sí? Uh-huh. No, yo seguía hablando. Ah, claro. Claro, pero me dejaron pasar por la costanera. No, y estaba en confección de cubeta. Sí, sí, llegué hasta la confección, no sé dónde se cortó, pero yo ya estaba hablando de diseño. Confección de cubeta ya. Y, ¿en el grupo? Bueno. Se llevó todos los cables de cable, digamos. Ah, la puta. Hermosa cagadita se mandó.
Bueno, no sé, ¿cómo te parece? Dale, dale. Bueno, claro, sí, sí, yo no sé bien. Dale, dale, sí. Listo. Chao. Dale. Chao, gracias. Hola, Kiomi, ¿todo bien? No, me avisó Tati, recién me llamó que se cortó la transmisión porque se llevaron puesto unos cables ahí, un camión y lo dejaron sin internet a él. Bueno, vamos a pasar el video de provisorio de Luis Sequeira. Sí, pues te llamo en todo caso. Muy buenos días. Funciona de la misma manera. Abrimos el segundo. Donde hacemos morder a nuestro paciente. Bueno, entonces, si es así, bueno, ok, ahí entiendo, ya me avisaron. Entonces sigo un rato más con el teórico. Díganme si como yo no tengo contacto directo, eh, alguien que me avise nomás por WhatsApp si si me están escuchando ahora, entonces puedo seguir el teórico. Bien, ¿y se ve la pantalla también?
Sí, bueno, ya sé, sí entiendo, sé que se escucha, pero quiero saber si se ve. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Entonces sigo. Hablo con el doctor Rebeca y sigo, espérenme un momento. Hola. Sí. No, y sigue transmitiendo la imagen, así que voy a seguir el teórico también. Dale. Listo. Chau, chau. Bueno, disculpen esta pequeña interrupción, pero al doctor de Becky se le cortó la transmisión parece que un camión llevó todos los cables puestos. Así que, bueno, si no me ven, si me dejan de ver, me avisan por favor. Y ahora se ve la pantalla o no. Ven quiero saber si ven la diapositiva. Bueno, si no se ve la diapositiva, si no se ve la diapo, no voy a poder seguir. Así que vamos a cerrar la transmisión. Nomás yo pensé que seguían viendo la diapositiva. Porque si no, no tiene mayor sentido sin imágenes. ¿Me explico? Así que voy a cortar la transmisión. Y esto después le va a pasar como hizo la doctora Batilana, que se lo subieron con los audios. Bueno, así que les dejo un saludo.